Dios bendiga al pueblo del Señor en esta preciosa mañana de domingo. Es un gozo, es una completa alegría poder estar aquí con ustedes, unánimes, en un solo espíritu, para darle al Señor de lo mejor que nosotros tenemos en nuestro corazón. En esta mañana yo quiero pedirte que dispongas allí donde tú estás tu corazón. Vamos a elevar una plegaria al Señor, una oración al Señor, para que Él tome el control en esta mañana de este servicio tan especial, mañana de bendición, en la cual nosotros podemos ofrecerle a Él nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor de los cielos, Padre nuestro, Señor, tú que estás aquí en este momento, Señor, nosotros te pedimos de todo corazón que nos bendigas. Señor, bendícenos con tu presencia. Señor, tu presencia en nuestro ser interior es una bendición. Que podamos caminar contigo, que podamos ir de tu mano y sentir esa protección diaria que tú, Señor, suples para cada uno de nosotros. Hoy estamos agradecidos, hoy estamos gozosos, alegres, contentos de poderte adorar y de poderte alabar. Vamos a adorarte en esta mañana, vamos a decirte lo que tú representas para cada uno de nosotros. Poder decirte que estamos anhelando poderte adorar. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana tan especial, en que podemos disponer nuestro corazón para ti, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 porque tú eres un Dios que cumple cada promesa que nos has dado. Caminas contigo, conmigo, Señor, y con cada uno de nosotros permanentemente. Tú nos fortaleces en ese caminar. Tú eres nuestro compañero del camino. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu presencia va con nosotros y tu presencia nos da descanso. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Señor grande y poderoso, Padre eterno, Dios de misericordia, Dios bueno, Dios compasivo, el Dios que camina con nosotros y nos da descanso. Gracias te damos hoy, Señor. Gracias por tu presencia, Rey. Abrázanos en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Porque eres Dios bueno, eres Dios grande y eres Dios de misericordias. Padre, por eso venimos delante de ti. Por eso nos presentamos todos los días, Señor, en tu trono. Sencillamente porque te necesitamos, Padre. Tú eres para nosotros como el aire que respiramos. Sin ti, Señor, moriríamos. Y como dice tu palabra, caeríamos al suelo como pájaros heridos, Señor,
sin podernos levantar. Porque tú eres Dios bueno y de misericordias. Eres Dios de amor, Dios de paz. Eres Dios de abundancia. Eres Dios de salud. Eres tú, Señor, porque nuestra vida íntegra está puesta en tus manos poderosas. Solo tú, Señor, puedes levantar a tu pueblo de cualquier enfermedad, de cualquier plaga, de cualquier epidemia, Señor. Solo tú lo puedes hacer. En este tiempo, Padre, muéstrate. Con tu pueblo, Señor, muéstrate a todos los demás. Que no haya ni uno solo de tus hijos, Señor, que caiga por la plaga, por la pandemia, ni uno solo. Nosotros sabemos y consideramos que espiritualmente estamos en Gosén. Y mientras estemos allí, Señor, habrá luz y no habrán plagas y no habrán muertes. Nuestros hijos, nuestros nietos se levantarán y crecerán y serán pueblo fuerte y serán pueblo que se necesita, pueblo necesario en la sociedad. Y allí estaremos, Dios, solamente con el apoyo tuyo, con la fuerza tuya, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, hoy, gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias en esta mañana. Y yo te pido, Padre, que bendigas a todas esas personas que están reunidas alrededor nuestro. Así sea por el medio, no importa, somos tu iglesia. No son las paredes ni los asientos. Señor, es tu presencia. Y hoy está en medio nuestro tu presencia. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, qué bueno podernos reunir hoy domingo, día del Señor. Qué bueno estar aquí en tu casa, en tu presencia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si alguien tiene alguna petición de oración a través de Facebook, puede irla haciendo. Al final vamos a orar por todos y sobre todo vamos a orar por la salud de todos. No sabemos si alguno de nosotros, de nuestra casa, de nuestra congregación, le haya sido tocado por ese virus, por esa pandemia. Aunque no creo. Entonces, vamos a entrar en la palabra. Hoy tengo una palabra que le he puesto el nombre a esta palabra, y se detuvo la plaga. Y se detuvo la plaga. Para eso vamos a ir a el libro de Números, capítulo 16, versículo 46. Dice así: Moisés dijo a Aarón: toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque furia ha salido de Jehová y la plaga ya ha comenzado. Versículo 47. Aarón lo tomó como Moisés había dicho y corrió al medio de la asamblea. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo. Versículo 48. Y él separó entre los vivos y entre los muertos, y la plaga se detuvo. Wow. Y se detuvo la plaga. Al final vamos a volver sobre esta misma porción de la palabra, pero aquí lo que yo quiero que tengamos en cuenta es el versículo 48. Lo leo. Dice, está hablando de Aarón. Acuérdense ustedes que Aarón fue el iniciador del sacerdocio para el Señor. Él era el encargado de esta parte. Y dice que él separó como sacerdote, separó
entre los vivos y los muertos, ahí en la mitad, y la plaga se detuvo. Esa palabra detener en el hebreo es atzar. Esa es la palabra en el hebreo, tal cual está ahí en el tablero. Atzar, que significa frenar, retener, encerrar, cerrar, negar, abstener, permanecer. Aquí la pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue detenida la plaga? Por eso les dije que guardaran ahí en la memoria, en la parte de arriba de su memoria, guarden el versículo 48. Ustedes conocen un escritor llamado C.S. Lewis o Lewis, C.S. Lewis. Él es el inspirador de una serie de películas muy interesantes, entre ellas las películas de Narnia. Los libretos, el libro, la historia fue escrita por él. Y él tiene una expresión que yo diría que viene muy al momento que estamos viviendo. Él escribió, C.S. Lewis escribió, el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. ¡Wow! El sufrimiento es el megáfono de Dios para decirle al mundo, bueno, ¿qué pasa? Y aún al pueblo de Él. Y mirando lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos llegar a una conclusión de que Dios está hablando. Y Dios está hablando fuerte. Y le está hablando al pueblo para que el pueblo se mueva. Hay que movernos. Porque hay muchos en este momento que están necesitando de esa palabra que tú tienes. Y tenemos que ir. Tenemos que ir. Y Dios está hablando, les decía. Y la pregunta sería, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Lo que vamos a hablar, yo quiero que lo tomemos como yo quiero que sea. Yo no voy a hablar proféticamente, a hablar palabras de profecía, de lo que... No. Cuando uno proclama el Evangelio, la palabra del Señor, está hablando proféticamente, pero no estoy hablando profecía. Para que decir, no es que el pastor profetizó. No, yo no estoy profetizando, estoy simplemente que miremos ciertas cosas que están sucediendo para saber cómo podemos nosotros explicarnos como creyentes a la luz de la palabra qué está pasando y qué podemos nosotros hacer. Mire, como ustedes, yo también tengo preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué este tiempo así? ¿Por qué pasan las cosas que están pasando? No sabemos si es el estricto cumplimiento de la palabra profética de los últimos tiempos. No lo sé. Han habido plagas en la humanidad. En la Edad Media hubo una plaga, la peste negra, producida por las ratas, que en ese momento todo el mundo pensó que era el fin del mundo. Y eso fue en la Edad Media, mis amados. A principios del siglo pasado vino la famosa gripe española, que también murió mucha gente, e igual mucha gente dijo, es el principio del fin. Y aquí estamos todavía. Y vuelve y surge otra plaga, han surgido plagas. El HN1 creo que es, no recuerdo muy bien, surgió hace muy poco. Y aquí vamos, aquí estamos. Ahora surgió este virus, el COVID, el coronavirus, surgió en medio de nuestras sociedades, en el mundo entero, Creo que solamente hay un país por allá en el Pacífico en el cual no hay ni una sola víctima del virus, pero el resto, el mundo entero, lo estamos viviendo. Entonces, por eso les decía que como ustedes, yo también tengo preguntas.
¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero aquí lo importante es saber qué podemos hacer. Porque hay cosas curiosas. Entonces yo voy a hablar de esas cosas. Primero voy a hablar de algo que para mí es un suceso curioso. Porque miren ustedes que el primer suceso que yo llamo curioso es que esta epidemia, el coronavirus, se hizo notorio o el mundo empezó realmente a hablar de él como tal justo antes de la Pascua judía. La Pascua judía empezó, no recuerdo si el 7 o el 8, creo que fue el 8, no recuerdo, o fue el 7, no lo recuerdo, de abril. En esa fecha ya el virus ya venía caminando, ya venía esparciéndose poco a poco. En la China por allá empezó y en otros países, pero realmente relevante para el mundo entero cuando vino la orden de que debíamos encerrarnos, que debíamos guardarnos, guardar distanciamientos, todo lo que conocemos nosotros como los protocolos de bioseguridad, que en un momento vamos a hablar de eso también. Entonces, aquí lo extraño es que este suceso se hace notorio justo para el mundo entero, cuando el mundo entero dijo estamos en una pandemia. Eso sucedió antesito de la Pascua judía. Bueno, es un detalle que yo les quiero a ustedes contar. Y acuérdense ustedes que días antes de la Pascua del pueblo de Israel, allí en Egipto, los días anteriores fueron los días cuando ocurrieron las plagas de Egipto. Recuerden ustedes, las plagas de Egipto, la primera Pascua que se celebró allí en Egipto fue más o menos por esta misma época. Por los meses de marzo, de abril, empezó a suceder todo aquello. El pueblo de Israel vivía en Gosén, un lugar apartado, no muy lejos, como por decir algo más o menos aquí en Cundinamarca, en Bogotá, como decir en Facatativá o como no era muy lejos de la capital, en ese momento de la capital de Egipto. Y empiezan las plagas, hasta que llega un momento en que el pueblo egipcio, con el faraón a la cabeza, reconocen que el problema, todo lo que están viviendo, es a causa del pueblo hebreo, Entonces, aunque nosotros no lo creamos, pero hay que ser curiosos. Hay una persecución, mis amados, que se inició hace muy poco contra el pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, hablo tanto del pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío y el pueblo, nosotros como pueblo adquirido por Dios. Hay una persecución a nivel del mundo entero, En muchos países islámicos están matando a los cristianos, a aquellos que predican la fe, cuando a la hora de la verdad el Islam ahorita en época moderna fue aceptado en Europa y les están abriendo los países para que ellos vayan y estén tranquilos, pero resulta que como que no somos compatibles. Entonces siempre va a haber problemas. Entonces, mis amados, se ha levantado una persecución contra el pueblo de Dios. Es curioso. Y sobre todo estas cosas se hacen notorias ahora, porque nosotros, en medio de la situación que estamos viviendo, tenemos la curiosidad de estar en los medios. Tenemos esa facilidad de entrar a internet a través de nuestro celular o el computador de la casa y empezar
a leer cosas que van saliendo que quizás en otra época, cuando no había ningún inconveniente, ninguna epidemia ni nada, no lo notábamos, no leíamos, veíamos cosas de farándula de pronto, películas, lo que sea, pero no poníamos atención a muchas otras cosas. Pero déjenme decirles algo, mis amados, sin lugar a dudas, hay una clara persecución contra el pueblo de Dios. Y esto no es de que alguien por ahí, algún bobo por ahí solo empezó a decir cosas. No, esto ya viene desde muy arriba, desde la misma ONU, mis amados. Hamad Shahid es el relator especial de la ONU sobre el tema de libertad de religión o creencias. Y mire lo que fue una nota que saca la ONU. Dice, Washington, D.C., 6 de marzo del 2020. Según el experto especial de la ONU en libertad de religión, las opiniones marginales, ahí no sé qué, bueno, habla de los derechos humanos, dice que no deben prevalecer sobre las creencias. Aquí no sé qué pasó, se entró una imagen ahí encima y me tapó un poquito. Bueno, dice que debe prevalecer sobre las creencias de muchas religiones, ¿sí?, la unanimidad de los pueblos. Entonces, él dice que sobre libertad de religión o creencia, escribió sobre la intercesión de la iglesia, sobre la intercesión de la religión y la igualdad de género. Llegó a la conclusión de que las leyes basadas en la moral tradicional, a menudo de naturaleza religiosa, debe derogarse si entran en conflicto con las opiniones de expertos en derechos humanos y expertos de la ONU. Claramente, uno sigue leyendo este artículo más abajo y ahí empieza a decir ya más claramente que serán cerradas aquellas iglesias que empiecen a proclamar que no puede existir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no puede haber absolutamente nada de lo que hoy en día la sociedad está proclamando, porque eso es violentar, entre comillas, la opinión de cada uno. O sea, nos callan a nosotros para que el mal, lo que está en contra no solamente de la palabra del Señor, sino aún en contra de la misma naturaleza, nos quieran callar la boca, que no podamos hablar de eso, que no podamos hablar del pecado, porque si alguien se enoja porque estamos diciendo que es pecado, entonces nos mandan cerrar las iglesias. Y lo más interesante, mis amados, es que no podemos ir muy lejos, no podemos ir muy lejos. Ustedes saben muy bien que con el tema de las epidemias, de esta pandemia, todos los países están implementando una serie de protocolos y Colombia no es la excepción. Se habló con mucha gente, reuniones van, reuniones vienen, opiniones del uno, opiniones del otro, y hay una sección del gobierno, creo que es el Ministerio del Interior, no recuerdo exactamente, y acaban de sacar lo que es los decretos, el decreto legislativo 539 de 2020. Y dice que, bueno, atribuye autoridades a las autoridades civiles y tal, las autoridades del gobierno, a cuidar el cumplimiento de estos decretos. Y mire, mis amados, el artículo número 5, lo que dice, en cuanto a las responsabilidades de las iglesias frente al incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el artículo 12 del decreto 1076 del 2020 dispone que a. La inobservancia de los protocolos y medidas de seguridad dan lugar a una sanción penal de 4 a 8 años de prisión. Amados, sigo leyendo.
contenida en el artículo 368 del Código Penal por violación a medidas sanitarias, la cual lógicamente recaería sobre el responsable de aplicar los protocolos en el lugar. Habría que averiguar si vamos a abrir nuestra iglesia, quién se va a hacer cargo de los protocolos, porque si llega a fallar algo que no va a estar conforme a la coma de la ley, esa persona se puede ir para la cárcel 4 u 8 años. Entonces, el asunto es quién va a asumir ese riesgo. Y sigue diciendo, o una multa equivalente. Bueno, usted no quiere prisión, entonces le toca pagar una multa a la iglesia equivalente a 10,000 salarios mínimos legales. Multiplique 10,000 por el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? Como 780, 800 mil pesos. Multiplíquelo por 10,000. 10,000 salarios legales, mínimos legales para la iglesia como persona jurídica por violación de las disposiciones sanitarias, tal, decreto único reglamentario del sector salud y protección. Yo califico esto como una persecución. Están abriendo ya muchos lugares, los centros comerciales, muchos almacenes, restaurantes, pero ninguno tiene este tipo de legislación. Le están abriendo, les permiten, no demoren en abrir los bares, las discotecas, los prostíbulos, los moteles sin ninguna restricción. No observar las restricciones mínimas, 2 metros de distancia, que se echen alcohol en las manos, desinfectantes. Pero a nosotros, si llegamos a cometer un error en uno de los protocolos de bioseguridad, el responsable se va para la cárcel, entre 4 a 8 años de cárcel. ¿Por qué a nosotros? Y a la iglesia a pagar 10,000 salarios mínimos de multa. Nos quieren acabar, nos quieren acabar. Entonces, como una rareza, mis amados, como una rareza, les estoy comentando esto en este día, para que lo pensemos. Dios nos habla de muchas maneras Dios nos habla, pero debemos estar atentos, como decía Luis, si es Luis. Él decía que estos problemas son un megáfono de Dios, hablando, diciendo despierten, despierten. No podemos seguir en esa fe cristiana laxa, así como si fuera un club social y encontrarnos con los amigos. No. Es la vida de cada uno de nosotros, la vida de la familia, de la pareja, de los hijos, de los nietos, de todos los que vivimos dentro de una familia. Por Dios, mis amados. Entonces, la pregunta aquí es, ¿será que el Señor está frente a nosotros? ¿Será que el Señor nos está resguardando? ¿O será que el Señor está utilizando esta situación, esta plaga, para que despertar a un mundo sordo? ¿Será? No lo sé. Por eso les dije, yo no vengo a lanzar palabra profética, no. La palabra como una curiosidad. Estoy hablando proféticamente, explicando un poco la palabra. Los egipcios reconocieron que todo lo que les pasó fue por causa del pueblo hebreo. Ellos lo dicen, Éxodo 12:30. Imagínense ustedes que al final, cuando ya vino lo de los primogénitos, dice que y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipcio. También claman, se levantan a clamar, como nosotros debemos levantarnos a clamar por nuestro pueblo y por el pueblo creyente, por todos nuestros hermanos en la fe. Y dice, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, mire, salgan, váyanse del medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también todas las ovejas y las vacas, como ustedes han dicho, y váyanse, y bendíganme a mí también. Y dice que, y los egipcios apremiaban al pueblo, diciendo, los apuraban, váyanse, porque ustedes como que son estorbo para nosotros, lo que está pasando hoy en día. Nosotros somos estorbo para el mundo, somos estorbo para muchas leyes que están sacando. Seremos estorbo para la ONU también, porque ya quieren aplicar una sola religión,
un solo protocolo social para el mundo entero. ¡Wow! Entonces no podemos nosotros hablar de lo nuestro, vamos a ser discriminados. Mientras que hay países en el Islam donde matan cristianos, las mujeres son muertas, en países donde existe aún todavía en el siglo XXI la ablación, porque no van contra esos países que van sobre la vida de las mujeres de esos países. Averigüe usted lo que significa esa palabra ablación, y que se usa aún todavía en pueblos, en países de África. ¿Por qué no se levanta la ONU contra eso? ¿Por qué no se levanta la ONU contra la persecución que hay en el pueblo, en el Islam, contra las mujeres que son como muebles de la casa, ciudadanos de quinta, de sexta categoría? ¡Wow! Y que pueden tener 4, 5, 6 mujeres con tal que puedan sostenerlas solamente. Ese es el único requisito. Esa no es la familia que el Señor nos enseñó a nosotros. Entonces, ustedes conocen, volviendo sobre la palabra que leímos al principio, ustedes conocen la historia de Coré, y está ahí en números 16, ahí está toda la historia. En un momento Coré se rebela contra Moisés, porque él sintió que, bueno, Moisés como que se está enseñoreando. No, Moisés era la cabeza que puso Dios para que dirigiera el pueblo. Entonces le está diciendo, ustedes ahora están enseñoreándose y como reyes, usted y Aarón. Y se levanta Coré contra ellos. Y mire lo que pasó. Números 16:2. Y se levantaron contra Moisés con algunos de los hijos de Israel 250 líderes de la congregación. Ya habían entrado, ya habían salido de Egipto, ya habían atravesado el desierto y estaban en la tierra prometida. Dice, 250 líderes de la congregación, representantes de la congregación, varones de renombre, se reunieron contra ellos, a hablar, a decir que ellos ahora eran señores, que ellos habían renunciado a un faraón y que ahora Moisés y Aarón eran como reyes, como faraones. No, Moisés es una de las personas que yo personalmente considero muy especial, porque aguantar ese pueblo que él se echó a las espaldas como responsable delante del Señor, eso no lo hace cualquiera. Algún día cuando el Señor me lleve a su presencia, voy a buscar a Moisés y le voy a preguntar qué pasó, cómo fue, porque no fue una experiencia, por decirlo algo, muy agradable. Se levantan contra él, Coré. Increíble, increíble. Y mire lo que sucede. Vamos a Números 16:31. Y dice que ahí vinieron los 250 líderes con Coré a hablar con Moisés. Y dice que cuando cesó de hablar estas palabras, o sea, de lanzar improperios contra Moisés, dice, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Cualquiera puede decir, bueno, tenaz, oiga, terrible, pero uno puede decir, bueno, no, pues ahí terminó ahí la historia. No, ahí no terminó la historia. Muchos otros se levantaron, porque ¿cómo así? Miren los pobrecitos, por levantar una queja contra Moisés y contra Aarón, mire lo que les pasó. Y mire, Números 16:41, y dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, han matado al pueblo del Señor, que la ira ha salido del Señor y la plaga ha comenzado. Uno dice, pero bueno, ¿qué fue lo que provocó la ira de Dios? ¿Qué fue lo que provocó la ira de Dios? Esa historia parece como si estuviera sucediendo hoy en día.
¿Qué fue lo que sucedió? Pues que cuando Moisés, dice Éxodo 32, 19, dice, aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés, estamos en Éxodo 32, dice que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dice ahí que él vio, pero ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho un becerro? ¿Ustedes saben de dónde sacaron el oro para hacer el becerro de oro? Acuérdense ustedes que ellos les pusieron condición a los egipcios para salir. Ustedes quieren que salgamos, tienen que darnos joyas, oro, alhajas, todo, cosas preciosas. Con ese oro y eso que le dieron los egipcios, hicieron el becerro allá en medio del desierto. ¡Wow! Santo. Entonces llega Moisés, dice que se encendió en ira y rompió las tablas que Dios le había ido. Dios por eso lo recriminó, pero sin embargo, Dios se enojó también por eso y quiso acabar con el pueblo. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de esa porción? Dios se enoja cuando algo que no es suyo es llamado por su nombre. Esa fue llamar a un pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios? Si se habían rebelado contra Dios, se habían rebelado contra Moisés y contra Aarón. Entonces, para decirnos cuál pueblo de Dios, ya no pertenecían al pueblo de Dios. Vinieron a criticar y se rebelaron contra Moisés y contra el Dios de Moisés. Entonces, ahí estuvo el pecado, que llamaron por el nombre de Dios lo que no era nombre de Dios. Está pasando hoy. Es que por el bienestar del pueblo, entonces ustedes no pueden predicar más contra la homosexualidad, que ustedes no pueden predicar más contra el género. Igual, porque eso es ser buenos, eso es ser aceptar a los demás. Nosotros no tenemos como creyentes ninguna objeción contra el pecador, solamente que se convierta, porque lo que está haciendo está mal, pero ni salimos a apedrearlos, ni a perseguirlos, ni a hablar mal de ellos. No, son pecadores y tienen que convertirse, porque si no, el día que se mueran o el día que el Señor venga por su pueblo, se van a quedar y van a pagar muy caro. Eso dice la palabra y nosotros creemos lo que la palabra dice. Entonces, miren ustedes, llamaron por nombre algo que no era de Dios. Y dice que ahí empezó la plaga. ¡Wow! Dice, ha salido la ira del Señor y la plaga ha comenzado. Ahí en ese momento Moisés llama a Aarón como sacerdote. Número 16, 46 y dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha empezado. ¿Sabe cuántas personas murieron en ese segundo suceso? Después del suceso de Coré, murieron 14,700 personas, más los 250 líderes de Coré. ¿Cuántos murieron ahí? 14,900 personas murieron. ¡Wow! Ahora yo voy con la segunda inquietud. Yo les dije que tenía dos sucesos que me llaman la atención. El primero, este suceso. Todo tiene una relación directa. La salida del pueblo de Israel de Egipto, lo que ellos llevaron de Egipto, más la autoridad que Dios le dio a Moisés y Aarón para dirigir y llevar el pueblo. No los nombró reyes, simplemente directores. Ustedes dirigen. Bueno, viene ese suceso, se rebelan contra ellos dos, se están rebelando contra la autoridad misma de Dios, adoran un becerro de oro. Hoy en día el ser humano tiene muchos becerros de oro que adora. Llámese el carro, el título, el puesto, el dinero, la fama, tantas cosas. Son becerros de oro que el mundo está adorando. Entonces, vamos con el segundo suceso que a mí me llama la atención y con eso quiero terminar. Aquí surge una pregunta: ¿cómo se detuvo la plaga?
Esa es la segunda, el segundo suceso. ¿Cómo se detuvo la plaga? Entonces leemos ahí que a Aarón, Moisés le dijo, pon fuego en el incensario, echa el incienso y vaya y se para enfrente, delante, en medio de la congregación. Y dice que él llenó el incensario y corrió al centro de la asamblea y ofreció expiación por el pueblo. Él como sacerdote, él como pastor. Óigame bien, como pastor. Cada uno de nosotros como creyentes somos pastores. No solamente el que se para frente a un altar, no. Aquel que conoce del Señor. Tenemos la obligación de hablar la palabra, de predicar la palabra, porque es un mandato, es lo que yo llamo el 11º mandamiento de Dios. Ir por todo el mundo, predicar la palabra, convertir a la gente, bautizarlos, prepararlos y enviarlos. Ese es el deber nuestro. Sigamos leyendo. Entonces dice, número 16:46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en él fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Aquí está el sacerdote en medio de la dificultad. Y tú eres sacerdote, tú que estás allí en tu casa, eres un sacerdote del Señor. Y dice, como Moisés dijo y corrió. Dice, y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Aquí hay un versículo clave. Aquí hay un versículo clave, número 16:48. El versículo siguiente, donde veníamos leyendo, dice, enseguida se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad repentina. ¡Wow! Y cesó. ¡Wow! Eso es lo que yo quiero que hoy, al final, guardemos en el corazón. Dice que Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes hoy. Colocarnos entre los muertos y los vivos para clamar a Dios por este momento que estamos pasando. Allí dice ahí la palabra que murieron 14,700, versículo 50. Dice, luego regresó Aarón ante Moisés a la entrada del tabernáculo temporal, pues había cesado la mortandad repentina. Wow. Mis amados, el libro del Apocalipsis habla de las 7 plagas, de las últimas 7 plagas. Esto no ha empezado. Y esas plagas vendrán sobre la tierra al final de esta era. Y ese será el inicio del regreso de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Wow. Estamos viviendo momentos difíciles, mis amados. Y cada uno de nosotros como sacerdote tiene que ponerse en medio de la congregación y clamar a Dios, sobre todo por nuestro pueblo, y clamar a Dios por el país, y clamar a Dios por el mundo entero. Wow. Por eso decía, C.S. Lewis decía que los problemas son un megáfono que Dios utiliza para que despertemos, pueblo. No es solamente estar en la casa, cuidarnos, no salir, no, hay que orar. Todos los días hacemos un devocional donde oramos y clamamos al Dios de los cielos. Dios, el Dios de los cielos. Mire lo que dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Mis amados, estamos en medio de una situación muy difícil y nosotros tenemos responsabilidades que tenemos que llevar a cabo, ejercerlas. En primer lugar, ponernos en medio del pueblo y clamar al Dios de los cielos, que nos están persiguiendo, que están hablando de nosotros, que nos quieren acabar. Sí, desde siempre, desde cuando empezó el pueblo de Dios, aún el pueblo judío perseguido, fue desterrado, llevado a otros países donde hubo generaciones que nacieron en otros países idólatras diferentes. Aún después de que el Señor Jesús se va, empieza también la persecución contra el pueblo cristiano, contra el pueblo de Dios, hasta 400 años después con Constantino, que pueden salir de sus agujeros, de sus catacumbas, para poder predicar libremente la palabra hasta nuestros días. Pero siempre hemos sido perseguidos. Eso no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo? No lo sabemos. El Señor lo sabe. Pero nosotros como sacerdotes, tanto tú como yo, tenemos que colocarnos en medio del pueblo para clamar a Dios, para que la plaga cese, para que se acabe esta pandemia. Somos nosotros los llamados. Aquí no es esperando la ciencia, no, porque el mismo pueblo, la misma humanidad ha buscado sus propios males. Oremos al Señor, oremos hoy. Padre bueno, Dios de la gloria, tu palabra, Señor, es una alarma gigantesca. Es como un parlante gigantesco que nos está avisando para que estemos nosotros apercibidos, para que estemos avisados. En medio de estas circunstancias, Señor, así como Aarón se colocó en medio del pueblo a clamar por ellos, aún por los mismos que no los querían, allí en el pueblo de Israel. Nosotros, Señor, nos levantamos hoy, en medio de la ciudad, en medio de Colombia, Señor, nos levantamos como pueblo tuyo. Todas las iglesias tenemos que levantarnos para orar, no un día y una fecha, todos los días, Señor, para que esta epidemia cese, para que esta epidemia deje de avanzar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Señor, hoy. Ten misericordia, Dios. Cuida a tu pueblo. Señor, encierra a tu pueblo en el Gosén tuyo. Que allí, Señor, las plagas no toquen a tu pueblo, primeramente, a tu pueblo creyente, al pueblo cristiano. Y que la paz tuya esté en cada hogar. Que no haya un solo muerto, Señor, entre tu pueblo. Que no haya un solo infectado entre tu pueblo. Y si hay alguien que se haya infectado, Señor, hoy clamamos a ti en el poder de tu palabra. En el poder de tu palabra, Señor, clamamos para que esa persona, ese hermano en la fe, ese pastor, ese sacerdote, Señor, sea sanado hoy en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos de algunos, Señor, que han salido de sus iglesias a ir a visitar a personas, hermanos, a orar por muchos y han terminado, Señor, infectados con la plaga. Señor, sánalos. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nombre que es sobre todo nombre y nombre sobre el cual, Señor, tú nos oyes a nosotros. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Guárdanos, Señor, en el cuenco de tu mano. Guárdanos, Señor, allí en ese pueblo, Señor. Allí estaremos a salvo de cualquier plaga. Señor, que cada casa sea un Gosén para tus hijos. Gracias te damos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Wow, mis amados. Bueno, le damos gracias al Señor porque nos permite estar hoy reunidos. Qué bueno. Y lo que vamos a hacer, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos.
Todos aquellos que se han unido a nosotros en este momento, que están directamente por Facebook, los bendecimos. Muchas gracias por acompañarnos. Hay muchos que van saliendo ahí, que están con nosotros, nos están acompañando, nos bendicen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi iglesia ha crecido mucho. Ya no son solamente el grupo, este grupo pequeño que nos reuníamos los domingos y a veces entre semana. Ahora tenemos muchas más personas que nos están escuchando, mucho más pueblo que nos está escuchando a nosotros. Entonces, para nosotros es un gozo, es una alegría. Oh, Señor, bendecimos aquí que está aquí con nosotros, acompañándonos. A Jimena está aquí con nosotros. Jimena nos está acompañando también. Marcelita, nuestra hija, está allí acompañándonos. Carolina García desde Pitalito, Huila. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hilda y Valentina. ¡Wow! Mujeres esforzadas, mujeres valientes. Moisés, el guerrero. ¡Wow! Allí está con su familia, el patriarca de la casa. Dianita Dufo está con nosotros. Paulita, Zulima Yáñez, allí en Cúcuta, Zuli, Dios te bendiga, me gusta saludarte hoy. Amparito y Guillermo, un par de viejos adorados, hermosos. Jimmy, wow, aquí estás, qué bueno saludarte, amigo, qué bueno saludarte, Jimmy. Blanquita y Harold están allí en Neiva también, allí están resguardados en una finca. Wow, bueno, Dios los bendiga. Sonita, Sonia y Otoniel allí en San Gil, los bendecimos con toda bendición, los cubrimos, los envolvemos en el poder del Espíritu de Dios, porque sabemos que el enemigo viene contra ustedes y contra todos. Los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Luz Marina, wow, otra mujer esforzada y valiente, y hemos orado por la mamita que está enferma. El Señor algún día viene por nosotros, sin lugar a dudas, porque como dice la canción que alguien cantaba, nadie hay eterno en el mundo. El Señor vendrá algún día por nosotros. Pero lo importante es que el día que el Señor venga, aunque parezca contradictorio, estemos gozando de perfecta salud. Eso, ese es un pedido. Nos tenemos que ir en algún momento y le duele a quien se queda, sí. Pero que el día que el Señor nos llame estemos gozando de perfecta salud. Jefferson, bienvenido siempre. Es tu casa también. Para ti es tu casa. Dios te bendiga, Jefferson. Allí desde Puerto Santander, en norte de Santander. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Quién más está por aquí siguiéndonos a nosotros? Tina, ya saludamos a Tina. Desde Estados Unidos, se congrega también con nosotros a través de los medios, todos y cada uno, Mauricio, Giovanna, Jorge Dufo, el patriarca de la familia, qué bueno, Mauricio, otro patriarca de la familia, Miguel, wow, Miguelito, qué bueno, oh, patriarcas, qué bueno, tantos otros, Dumar, te bendecimos, hijo, te bendecimos hoy, te cubrimos con el poder de la sangre de Cristo Jesús, para que esta epidemia no entre a tu casa, No, la abuela, a la hora de la verdad, hoy en día, con tanta confusión, no supimos exactamente por qué murió. Bueno, pero está en la presencia del Señor, de eso no tenemos la menor duda. Vamos a honrar al Señor, vamos a honrar al Señor. Tú allí en tu casa, yo espero que hayas dispuesto algo para honrar el nombre del Señor. Y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a Corintios, capítulo 9. Y mire lo que dice. Está hablando Pablo, dice, y digo esto, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, también cosechará
generosamente. Y aquí viene un versículo muy interesante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Hay unas normas para ellos, son de ellos, inviolables. La ofrenda, el diezmo para ellos no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros tiene una significancia diferente, pero en el sentido de la bendición es igual. El que es generoso, el Señor es generoso. Y dice, cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y sigue diciendo, versículo 8, porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios. O sea, lo que tú tienes, no es que es que yo soy inteligente, soy muy sabio como creyente, entonces por eso prospero. No, eres próspero porque eres generoso para con el Señor, con la obra del Señor. Hay muchos que son doctores con PhD, grandes doctorados, y no prosperan en la vida. Bueno, algunos que hacen lo malo, sí prosperan. El malo prospera hasta cuando esa misma prosperidad es como una cáscara de banano. Se paran en ella y algún día resbalarán. Están como en resbaladero, dice la palabra. Dice, porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios, para que teniendo siempre lo suficiente en todo, abunden. Aquí no dice, teniendo usted todo para que usted coma todo lo que quiera, compre toda la ropa que quiera. No. El Señor dice que todo en abundancia, pero para toda buena obra. Hay que dar, mis amados. Para recibir hay que dar. Dice, termina diciendo, versículo 9, Él repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y quiero dejarles Lucas 6:38, dice, den y se les dará. Mire, si hay alguien de la congregación que tú conoces, amas y quieres bendecirlo, haz un mercado y mándale. No, pero es que él tiene. No importa que tenga, tú no lo sabes. ¿Qué situación estemos viviendo? Cada uno no lo sabe, ¿no? Haz un mercado o cómprale algo y mándale, porque es que hay una ley universal en la fe nuestra, y es que aquel que da, a ese se le dará. Y sigue diciendo, ¿y cómo se le va a dar al que da? Medida buena, apretada y rebosante será puesta en su regazo, porque con la medida que midan serán medidos. Seamos pueblo generoso, seamos pueblo abundante para el Señor. Entonces, yo quiero que tú alistes ahí tu ofrenda con todos los tuyos en la casa y vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, reconocido, exaltado, tantas cosas. Sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, hoy hemos tomado de lo que tú ya nos has dado. Tú has permitido, Señor, que recibamos. Y de eso recibido, Señor, nosotros ahora te damos. Tú no necesitas nada porque eres el dueño del oro y de la plata. Tú lo eres todo, Señor. Tú nos das para que nosotros repartamos, Señor. Sostengamos tu obra, pero también que podamos ayudar a otros, sabiendo que en esa medida que abrimos nuestro corazón para traer ofrenda a tu casa, Señor, para sembrar ofrenda en tu obra, de la misma forma tú nos bendecirás. Igualmente cuando tomamos de lo que tú nos has dado para bendecir a otros, a nuestros hermanos, y bendecir a aquel que no tiene. Oh Señor, gracias te damos hoy. Bendice a tu pueblo, yo te lo pido, Señor, como tu sacerdote. Intercedo por todo, Señor. Me coloco en la mitad, como Aarón se colocó ahí en la mitad del pueblo, para orar y clamar por todos. Señor, bendice a tu pueblo y bendícenos a todos con grande bendición. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ustedes saben cómo
hacer llegar la ofrenda a la iglesia. Hay obligaciones, seguimos adelante hasta cuando el Señor no disponga otras cosas, seguiremos aquí y vamos a ir cada día mejorando todo, que todo sea mejor, que nada nos falle, que todo sea más bonito y que podamos, yo le pido al Señor que me enseñe a enseñar, que sea todo más fácil, didáctico, que me enseñe a enseñar, a hablar claramente para que no hable con palabras oscuras ni enredadas. Yo le pido al Señor todos los días. Vamos a orar. Oremos por los enfermos. Oremos por la misma iglesia del Señor, porque estamos en una situación difícil y complicada. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre. Nos gusta, Señor, levantar oración para ti. Porque cada vez que abrimos nuestra boca, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para presentarnos delante de ti, Señor, estamos hablando contigo. Nosotros no le hablamos al aire ni a los muebles. No, nosotros te hablamos a ti. Y esa es nuestra fe. Y sabemos, Señor, que tú nos oyes. Y que nuestras palabras tu Espíritu Santo las toma. Y como dice tu palabra, las lleva y las presenta allí delante del trono de la gracia. Padre, gracias, Señor, eres bueno. Hoy, Señor, nos colocamos en medio de esta epidemia. Señor, pueblos que no te reconocen a ti, irreverentes, Señor, contigo, ateos que no quieren creer en ti, fornicarios, pecadores, Señor, que han querido tergiversar tu palabra para poder ajustarla a sus requerimientos, a sus deseos vanos, Señor. Pero hay un pueblo que sufre por todas estas cosas. Señor, nosotros nos colocamos como Aarón en medio de tu pueblo para clamar a ti por la sanidad de Colombia, por la sanidad de nuestro pueblo. Señor, por buenos y malos clamamos hoy, Señor, pero principalmente por tu pueblo, por cada uno de tus hijos, Señor, clamamos hoy a ti, Señor. No permitas que ninguna plaga entre a la casa. Hoy hemos declarado, y muchas veces lo hemos hecho, que estamos viviendo en Gosén. Nuestra casa es Gosén. Señor, allí no llegará ninguna plaga y allí habrá luz mientras que afuera habrá oscuridad. Señor, hoy te bendecimos. Por aquel que está enfermo, Señor, hoy clamamos. Padre, el poder de tu Espíritu, levante a ese enfermo del lecho, levántalo, Señor. Detenemos en el nombre de Jesús el avance de esta epidemia, Señor, de esta plaga, primeramente dentro de tu pueblo, Y segundo, Señor, en medio de nuestro país. Bendice a Colombia, Señor. Bendice a los gobernantes. Aquel gobernante malo, Señor, que solo procura lo propio, lo injusto, lo malo, Señor, ráelo, quítalo, Señor, de en medio. Quítalo, porque traen miseria y traen odio, traen violencia, Señor, a este país. Oh Padre, levanta hombres y mujeres justos para que sean quienes gobiernen. Aún de en medio de tu pueblo, Señor, levanta hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres que gobiernen con sabiduría. Gracias te damos, Padre, hoy. Bendecimos al señor presidente. Bendecimos, Señor, cada una de sus palabras. Declaramos que en su boca habrá la autoridad de Dios, Señor, y que tu pueblo será guardado y que tu pueblo será escondido, Señor, en el cuenco de tu mano. Te damos gracias, Señor, porque nos permite seguir adelante. Así sea a través de este medio. Estamos proclamando tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Guárdanos, cuídanos. Guarda a nuestros hijos, nuestros niños. Guárdalos, Señor. Nuestros nietos, bisnietos. Guárdalos, Señor. Y guárdanos a todos, Padre. Gracias, Padre. Hoy te lo pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.
Amén y amén. Que tengan un bonito día, un bonito domingo. Disfruta con tu casa, con tu familia, con tus niños, con tus hijos, con tus nietos, si los tienes. Disfrútalos a todos y ríete de las cosas, de las cosas que la vida a veces como no quiere que nos riamos. Disfruta el tener al Señor en tu corazón. Dios les bendiga.